Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta cátedra abierta que se desarrolla en el marco de la Semana de Humanidades y que lleva por título Confluencia de Sistemas de Creencias para la Comprensión del Territorio Mapuche, del curso Territorio y Sociedad. El curso tiene como propósito introducir a las y los estudiantes en la perspectiva territorial, entendiéndose que toda actividad de desarrollo se expresa en un territorio, el cual es único en su estructura, en su funcionamiento, en su paisaje, pero muy importante también en cuanto al significado que le otorgan sus habitantes y el valor que le asignan los diversos actores que interactúan con este territorio. Es en este contexto que se espera que quienes toman este curso entiendan la importancia de los sistemas de creencias que operan en un territorio para una mayor comprensión del mismo. Es entonces a este propósito que viene a aportar la cátedra abierta que vamos a escuchar ahora y que estará a cargo de Cristian Bastías Curibil. Cristian es geólogo de la Universidad de Chile, recién titulado, poco antes de la pandemia, y obtuvo distinción máxima con la memoria de título que se titula Influencia de los procesos geológicos en la cosmovisión mapuche entre Concepción y Chiloé. Actualmente, Cristian está iniciando su tesis de magíster, en la cual trabajará con las comunidades de Budianunca y la ONG MAPLE con el apoyo del Programa de Pueblos Indígenas. El Programa de Pueblos Indígenas también está patrocinando esta actividad. Así que les damos la bienvenida nuevamente a todos y todas y le damos la palabra al profesor Cristian Bastías Curibil. Muchas gracias, profesora. ¿Escuchan, cierto, en el Facebook, cierto? Muchas gracias por su presentación, profesora. Gracias. Bueno, y como tal, como me presentó, voy a hablarle de algunas cosas que realicé durante mi memoria de título, la cual defendí en el 2019, un poquito antes de la pandemia. ¿Esto funciona? Sí, sí funciona. Bien. Bueno, tal como explicó la profesora, fue lo que propuse, ¿cierto? Más o menos en 2017. Bueno, tratar de ver el tema de los relatos mapuches con la geología. Y lo que sale al lado es lo que fue una publicación en que me ayudaron mis profesores de la comisión en una revista que trata sobre la historia de la ciencia y la Tierra. Y, bueno, ¿qué vínculo puede haber entre algo que es como literario, ¿cierto? O algo como social, con la geología, que es algo más tangible, algo más de mano? Ya. ¿Cierto? ¿Qué relación puede haber entre el paisaje, ¿cierto? La unidad geológica, con las prácticas mapuches, que es algo más social, ¿cierto? Algo más étnico, si uno lo quiere ver así. Bueno, ese vínculo, ese desarrollo lo hice en base a una interrogante propia que no he logrado resolver. Vamos, el tema de la identidad. Tengo ascendencia mapuche, pero hay más gente mapuche considera que no soy mapuche por ser centeguino. Como el tema del bullying en la enseñanza media, en el liceo industrial, a la vez se vinculó con mi historia de vida como planificador, en este caso con mi padre. Y cómo esto se vincula con lo que estudié acá en la facultad, que es la geología al respecto. Ya, para intentar resolver eso, como les decía, no está resuelto, ya, esos temas los sigo trabajando. Usé un concepto que propuso la geóloga estadounidense Dorothy Italiano, que propuso en 1968 el término de la geomitología como una forma de buscar fenómenos geológicos en relatos que son de la cultura greco-romana. Según ella, todos estos mitos de Hércules, de Zeus, y todos estos personajes griegos, ¿cierto? De estos dioses griegos del Olimpo, serían una transfiguración de fenómenos geológicos que han sucedido a lo largo del tiempo y que eso se siguió transmitiendo a través de la cultura occidental.
Posteriormente han aparecido otros investigadores que han intentado usar este concepto para poder explicar algunas cosas, ¿ya? Y en particular destaco a Duane Hamaker, ya un australiano, un astrónomo australiano, que proponía que los indígenas australianos tenían una fuerte interiorización con su medio ambiente, y eso lo postuló en su tesis doctoral. Entonces él también ocupó el tema de la geomitología para entender, acercarse de esta astronomía a la cultura indígena. En Chile existen trabajos que uno, con posterioridad, uno puede tomarlo como geomitológico, ¿ya? Pero en su comienzo fueron trabajos literarios, del mundo de las letras. En particular destacó el profesor Rodolfo Lenz, ¿ya? Que publicó un artículo en los anales de la Universidad de Chile sobre cómo entender las tradiciones de los araucanos. ¿Ya? Tenemos textos aún más antiguos, como Alejandro Cañas Pinochet, que trabajó el tema de las animitas. Y roqueríos costeros que funcionaban a su parecer como animitas. ¿Ya? Bueno, de las cosas que se leen aquí es que buscaba demostrar de que mucho de lo que es la religiosidad mapuche son un reflejo de los fenómenos meteorológicos y geológicos que han sucedido en ese territorio. ¿Ya? Eso es más o menos lo que yo quería mostrar. Y bueno, eso más o menos fue lo que fui realizando durante la memoria de título. Durante 2 años más o menos me demoré en escribir. Ya. Hice un cruce de información, tanto de elementos mapuche como elementos geológicos. Lo complementé con entrevistas tanto en Santiago como en Cañete y Concepción, ¿ya? Para poder adentrarme más en este tema de la cultura. ¿Ya? En particular en Santiago hice muchos cursos de Mapuzungún, cursos de cultura mapuche, y participé en ciertos grupos en Maipú, ¿ya? A través de la asociación Tripayantú. Y luego ese cruce de información, ahí se me fue el punto de vista. Ese cruce de información lo intenté mostrar en mapas, ¿ya? A través de capas, para poder ver que podía existir esos vínculos. ¿Ya? Y dentro de los fenómenos que yo identifiqué, que están dentro de la literatura mapuche, de la oralidad mapuche, está el volcanismo, o las áreas, principalmente las áreas dentro del volcanismo, terremotos costeros, asociados a la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana, los tsunamis están subordinados al tema de los terremotos, trombas marinas, que es algo que sigue investigando. Algunos han propuesto de que las trombas marinas son algo propio a causa del cambio climático, pero yo encontré que eso pasó de mucho antes, ¿ya? Desde la llegada de los españoles se tiene registro de eso. Y algunos relatos hacia el lado argentino sobre el caída de meteoritos. ¿Ya? ¿Y por qué esto es importante o interesante dentro del contexto geológico? Porque en el lado mapuche existe una esencia de cómo entender la tierra, ¿cierto? Como que se siente en parte de la tierra. De hecho, cuando uno descompone la palabra, uno ve que es gente de la tierra, ¿cierto? Mapuche. Pero esas ideas se transmiten en lo que es como lo sagrado, ¿ya? Entonces, eso es un paralelo que hice aquí entre el occidente con los mapuche. No existe concepto de sagrado en los mapuche. Es más bien una correspondencia. En el tema de occidente sí, está el tema de lo sagrado a través del número. Y en el mundo mapuche tenemos 7 plataformas, ¿ya? Que vamos a ver más adelante, que relacionan el territorio con seres, ¿ya? Seres espirituales que son conocidos como los Guien, los dueños. Y los Guien habitan en cursos de agua, ya las cascadas, los pantanos, los cerros y el mar, o cuerpo de agua grande.
Y esto se ve interiorizado con la gente, ¿ya? A través de actividades religiosas. Ya. En relación a Occidente, tenemos esa definición que nos ofreció Labarría en 1989, que nos habla que los objetos realmente misteriosos son inaprensibles, incomprensibles, porque el conocimiento que busca entenderlos tienen siempre límites, pensando absolutamente por algo heterogéneo, inconmensurable. Un miedo que nos lleva a tomar ese objeto como algo sagrado. A eso va el tema del número. Ya, ciertas particularidades del territorio mapuche. Ya, esta es una imagen que hizo Atunate Solar del Museo Precolombino en 1978, en que él subdivide el territorio mapuche, el Nublu Mapu en el caso de Chile, y el Puel Mapu en el caso de Argentina, en el territorio del mar, el territorio del valle, la precordillera y la tierra de la nieve. Y sobre eso se desarrollan las actividades económicas, ¿ya? O de supervivencia en todos nuestros territorios. ¿Ya? Ahora bien, eso es un tema de discusión, el tema de la dispersión del pueblo mapuche, ¿ya? Porque es un tema de discusión tanto en Argentina como en Chile. Este es un mapa del año 60, en que muestra que por lo menos la dispersión cultural mapuche va desde la cuarta región hasta Chiloé por el territorio chileno y hasta Buenos Aires hacia el lado argentino. ¿Y por qué rescato eso? Porque esa dispersión se ve reflejada en la toponimia, en el nombre de lugares. Y con los nombres de lugares uno puede tener una cierta idea geológica de lo que querían decir cuando fueron llamados de esa forma. Aquí lo que les decía, pues, es que a veces los topónimos enuncian procesos geológicos que ocurren o ocurrieron en el lugar, ciertas particularidades que tienen los cerros, ¿ya? O ciertas características que tienen el suelo y el agua de algún sector. Y por ejemplo, en el caso de Santiago, tenemos el Cerro Santa Lucía, o Huelén, ¿ya? Que suele también ser conocido de esa forma. Y el sacerdote Andrés Febre, en 1775, ya había enunciado un posible significado de Huelén, como algo desgraciado o algo maldito. ¿Ya? Cosa que le extrañó cuando fue convertido en parque urbano por Benjamín Vicuña Mackenna, que fue intendente de Santiago. También historiador. ¿Ya? Posiblemente esta forma de entender el Cerro Santa Lucía tenga que ver con la ideología, con la constitución rocosa que tiene el cerro. ¿Ya? Porque el cerro está hecho de basalto. ¿Ya? Basalto algo meteorizado, pero está hecho de basalto. Y antes que fuera convertido en parque urbano, era un punto negro en Santiago, un roquerío nomás, no tenía una cobertura vegetal o un suelo sobre su superficie. Y servía de fuerte militar. Tenían cañones en la cima, tenían miradores por si llegaban gente indígena desde el lado del sur. Y con el tiempo el sector fue convertido en lo que se conoce ahora, ¿cierto? Súper verde, con harto arbolito, casi como un castillo, como lo describe Papelucho en uno de sus libros. Y posiblemente la constitución mitológica de ser basalto y no ofrecer esa cobertura de suelo es lo que llevó a la gente a llamarlo como un lugar maldito, porque eso contrasta con lo que sucede en el Cerro Blanco, con el vallecito que está entre el Cerro Blanco con el Cerro San Cristóbal, donde pasa ahora una avenida principal. Ese sector siempre juntaba agua, así que la gente podía tener siembras en el sector, que evitan mucho de lo que pasaba en Santa Lucía. Yendo más al sur, al lago Villarrica, existe un sector llamado Querhue, que si uno lo descompone, ¿ya? Esta palabra significa rojo y hue significa lugar, ¿ya? Entonces un lugar rojo. Y este lugar rojo, esta zona, tiene muchos fragmentos volcánicos que están sumamente oxidados. Y el óxido de por sí es lo que hace que la tierra se vuelva roja. Solo nuestra sangre igual está oxidada, por eso se ve roja también. Entonces, por eso la gente, los topónimos pueden indicar ciertas cosas que si uno lo empieza a analizar desde cierta perspectiva, arrojan algún tipo de información que puede ser interesante. Ya, los fenómenos geológicos eran conocidos por la gente mapuche, ¿ya? Pero no con el
conocimiento que se tiene hoy día. ¿Ya? Y este es un ejemplo de lo que yo rescaté. ¿Ya? Cierta correspondencia entre nombres mapuches con ciertos fenómenos geológicos o productos geológicos. ¿Ya? Y en el caso de los lahares es lo que por lo menos yo lo sigo dándole vuelta, ¿cierto? Que estas son formas en que uno puede encontrar los lahares o los tsunamis, ¿ya? Bajo el mismo concepto, ¿cierto? El tripaco o tripanco, ¿ya? Que es una salida de agua grande. Que nos hacía la gente mapuche una descomposición de conceptos, ¿ya? Lo arrojaban todos bajo una misma palabra, ¿ya? Y eso a veces es lo que uno se le escapa cuando empieza uno a analizar texto antiguo, cuando uno empieza a escuchar a gente, ¿ya? De ciertos sectores. Y a veces esas palabras son muchos conceptos del occidente que uno puede encontrar ahora. Por eso está 3 flechitas, los conceptos occidentales apuntando a uno. En el caso de erupciones es un poquito más separado o amplio. Ya, esto también es algo que se escapa de la geología, pero puede ayudar también a entender ciertas cosas. ¿Ya? Yo le decía que el tema de la cosmología o cosmovisión mapuche está relacionado con una cierta idea de plataforma. ¿Ya? Algo que anunció María Esther Greve en 1972 y que sería el primer texto universitario que habla de cosmovisión mapuche. De hecho, este como referencia para todos los trabajos que vienen con el tema de la cosmovisión mapuche. Ya, y estas 7 plataformas, todas apuntan hacia el este, no hacia el norte como lo hacemos en Occidente. ¿Ya? Esa es una primera diferencia. Y estas plataformas están reflejadas en el madero que usa la machi en su ceremonia. La machi, que es como la sacerdote que tienen en la cultura mapuche. Ella danza en un tronco que tiene escalones. Y esos escalones pueden ser 4 escalones o pueden ser 7. Que según María Esther Greve es una forma de mostrar la idea de estas plataformas. ¿Ya? Ahí no avanzo. Ya. El cielo, el bueno mapu, la parte de la bóveda celeste, está conformada por 4 plataformas a su vez, ¿ya? O 4 bóvedas, ¿ya? Y cada bóveda encierra el tema de una trama alimentaria, ¿ya? Aquí lo ven, por carnívoros, herbívoros o omnívoros, vegetales y seres como inorgánicos. Entendían que las piedras estaban vivas. Por eso hablan también de que el tema de los meteoritos eran como seres que venían a la Tierra. Y uno puede entenderlo más a través del trabajo de Caña y Pozo en el 2014, que sacaron un libro en torno al bueno mapu, que son imágenes que rescaté de ese libro, en torno a esas bóvedas. Ya hacia algo más terreno, tenemos el Ancahueno, que es como una plataforma del mal, o más o menos así lo enuncia María Esther Greve. Pero es aquí donde suceden los fenómenos meteorológicos que destruyen a la gente. Y también donde van estos seres que vienen del espacio, que son los cheurfes, que uno puede entenderlos como los meteoritos de ahora. Y ya en el plano que nosotros pisamos, la Tierra es un reflejo de cómo se comportan o interaccionan estas plataformas, tanto de arriba como de abajo. Ya, esa es la idea que yo le decía, de que existe como una bóveda, unas 4 plataformas en el cielo. Tenemos la Tierra misma y tenemos lo que está lo oculto, lo que está bajo nosotros. ¿Ya? Eso es el nombre, esa es más o menos la traducción que se puede hacer de Vinci Mapu, algo que no se ve, pero que está presente, que está actuando. Ya, la gente no suele hablar de esta plataforma porque, en palabras de María Esther Greve, hablar del mal llama al mal. Es algo que está muy presente en la cultura mapuche, como que no se habla de lo malo, porque si habla uno de lo malo viene hacia mí. Pero eso también es contradictorio con lo que proponen otros filólogos mapuche, ¿ya? Tal como lo hizo Yanculef, a través de la Cátedra Indígena de la Chile. Y aquí rescaté una frase de él: ¿cómo va a estar todo lo negativo debajo de la Tierra?
de allí proviene la mejor agua, que es el agua de vertiente. ¿Ya? Un cuestionamiento que se le hace, no siempre está lo malo bajo la tierra, también hay algo bueno, algo rescatable. Y esto, aquí me voy a detener un momento porque esto yo lo encuentro como fantástico de enunciar, ¿ya? Algo súper geológico para mí. El Minche Mapu tenía otros nombres o otros conceptos por los cuales uno podía conocerlo, ¿ya? El primero, la tierra de la gente de Pan, o Copqueche Mapu. En segunda medida, la tierra de las cenizas. Y en tercera medida, la tierra de la gente nana. ¿Ya? ¿A qué voy con esto? Que el aspecto que ofrece un alimento que hacían en la cocina mapuche, la tortilla rescoldo, el copque, es algo que presenta en su cobertura, presenta grietas, ¿ya? Y también tiene la ceniza del fogón, donde se hace, ¿ya? Esa misma estructura se ve en la corteza de la araucaria, que es como unos polígonos que se ven que se ve cómo se empieza a fragmentar la corteza de la araucaria. Y esa, a su vez, la araucaria es algo que está presente en zonas volcánicas. Entonces, como que ahí se van haciendo como relacionando los conceptos. Entonces, por eso a los misioneros le llamaba la atención cuando hablan de que la gente que vivía bajo la tierra era de Pan. Pero es por esta relación, por un tema cómo se relacionaba la cocina con la observación de las cortezas de los árboles. Y este mismo árbol está en una zona volcánica. Por eso todos estos nombres distintos, o estos conceptos distintos, para ese mismo concepto. Ya, y esa idea, como les decía, la obtuve de mi propia vivencia de vida, que soy hijo de panadero, entonces veo cómo se empieza a quemar el pan y se ven esas fracturas y cortezas que muchas veces son poligonales. ¿Ya? Algo que se ve justamente en la bomba volcánica, algo que está dentro de la geología, que se estudia en la geología. De hecho, también hay un nombre llamado corteza de pan a ciertos proyectiles volcánicos. Ya. Según ciertos autores anteriores, hablaban de que el pillán era algo que se veía en el cielo, ¿ya? Algo que se reflejaba durante la noche, ¿ya? Tal como se ven en esta imagen y esta captura en torno a Villarrica. Esa sería una forma de poder percibir al pillán. Un ser que es un ser colectivo que conforma los volcanes, que construye volcanes. Y también este ser, o estos seres, estos bien, se puede ver en la descarga eléctrica o en las columnas volcánicas, ¿ya? Y la gente muchas veces veía formas que se formaban en esta columna volcánica, que uno puede verlo ahora con un fenómeno psicológico de la pareidolia, ¿ya? O antropomorfismo. Pero la gente identificaba estos fenómenos en su lugar de donde habitaban. Y esto ya es como un tema que es como el fuerte, como la columna vertebral de la cultura mapuche, la pugna entre Trenchén y Caicay. Y es algo que está presente ampliamente en el país, a través de muchos topónimos, y algo que se sigue reciclando. La misma historia se va reciclando a través del tiempo. Va incorporando fenómenos geológicos, oceanográficos o meteorológicos, que van haciendo como una bola de nieve. Y esa dentro de la cultura mapuche, es la que explicaba muchos fenómenos. Aquí, si ustedes buscan en internet, esta es la imagen más conocida que uno encuentra de Trenchén y Caicay, pero también está presente en Nueva Imperial, ¿ya? Esta la obtuve acá de Pudahuel, donde yo vivo, y esta es de Chiloé, ¿ya? Y esto también es interesante la forma en que ofrece, por ejemplo, el Caicay, ¿cierto? Que tiene como un cogote amplio en lo que es como su cuello, que es un animal que existe, que está vivo en el territorio chileno, pero que está en peligro de extinción. Ya. La leyenda de Trenchén y Caicay tiene más o menos un comportamiento fractal, porque responde a un nivel global, maremotos con terremotos en la zona costera, pero también responde de manera más local, como en el caso que sucedió después del terremoto del 60, del 22 de mayo del 60, en que el lago Reñigue se empezó a elevar su nivel a causa de que hubo una remoción en masa en el río San Pedro, en la desembocadura del lago Reñigue.
Se le conoció como el Riñiguazo, ¿cierto? Ese hecho. Y hubo muchas personas, muchos ingenieros de acá de la facultad, hicieron un canal para poder liberar esa agua, para poder tener esa agua que se estaba elevando peligrosamente, porque más abajo estaba Valdivia y otras ciudades en torno a ese río. Si el lago se desbordaba, iba a significar más muerte de la que ya hubo a través del terremoto y después del maremoto que sucedió continuamente. Entonces, este es como un trabajo de ingeniería como que más se destaca en el país, de los que más o menos llevo investigado. Como les decía, pues, la leyenda Tren y Caicay se usa para explicar elementos globales, el tema del maremoto con los terremotos, pero también explica tsunamis lacustres, ¿ya? Y este es un caso que sucedió en Suiza, ¿ya? No encontré imágenes de Cypher en torno a Chile, pero esto es una remoción en masa que afectó el lago y el lago se desbordó a causa de esa remoción en masa, esa caída del cerro que tuvo. Ya, los lahares es algo que está fuertemente desarrollado dentro de la oralidad y la literatura mapuche. Ya. Muchas de estas leyendas que fueron recopiladas por Yosuke Kuramochi muestran un sincretismo amplio entre elementos, o sea, entre animales que usaban la gente mapuche, principalmente toros, y ese sincretismo lo llevan a través de las culebras. Nuevamente el relato de Tren y Caicay. Y de hecho, la figura de los toros es algo que es recurrente en Villarrica, en la zona del lago de la Arquén, porque la columna vertebral de los toros se explicaba como que era a la vez el cuerpo de Tren y Caicay. Y algo que uno lo puede entender quizás como una idea de transfiguración, algo así como la idea que se muestra en el Nuevo Testamento de que la gente, ciertos apóstoles vieron transformarse a Jesús, más o menos es como la misma idea acá, de que hay una transformación de ese elemento, ¿cierto? De una culebra a un toro, y ese toro pasa de nuevo por una persona, y así, como un ciclo. ¿Ya? Y dentro de los fenómenos que certificaban a estos seres, ¿ya? En color azul están los que están asociados a Caicay. Los que estaban en color amarillo son los que están asociados con Tentén. ¿Ya? Y aquí destaca dentro de Caicay la idea de hielo submarino, que yo rescato como una idea tectónica del relato de este relato. Porque se relata a través del sacerdote Gusinde, Martín Gusinde, de que cuando había un tsunami, se explicaba porque habían hielos bajo el mar que se quebraban. Y como el hielo es algo que flota sobre el agua, por su menor densidad, levantaba columna de agua. Entonces, esa idea, que no es tan correcta como físicamente, sí siento que es correcta del lado tectónico, porque ya estaba la idea de la gente, en las personas, sin un conocimiento técnico universitario, de que algo tenía que quebrarse bajo la tierra para levantar el mar. ¿Ya? Y el tema de la tempestad y con la sequía se entendía siempre como esta pugna entre Tentén y Caicay. Cuando tenemos una sequía grande es porque está bajo el dominio de Tentén. Y cuando tenemos inundaciones grandes es porque estamos bajo el dominio de Caicay. ¿Ya? Y dentro de la geomorfología que ofrecen estos lugares, estos topónimos con Tentén y Caicay, siempre destaca la idea de una triplicidad, una idea de que siempre hay como tres puntas o tres lomas en torno a estos cerros. ¿Ya? Y hacia el lado costero, una forma de explicar estas tres puntas que siempre se mencionan en los relatos, puede ser una erosión diferencial entre los afloramientos de la serie oriental y occidental que tenemos a través de la cortina de la costa. Hacia el lado más andino, sería una erosión diferencial de los diques basálticos que afloran en superficie. Este caso está en Santiago, el Cerro Quilapayún, Tres Orejas, en Colina. Y hacia el lado más argentino, serían estos pliegues que se forman a través de la tectónica y que se pueden ver en los cerros. Ya.
hay relatos, por ejemplo, en el Cerro Casuati que mencionaban de que la humanidad se originó en este cerro. ¿Ya? Y tengo entendido que hubo un antropólogo argentino que había propuesto de que, por este relato, de que la humanidad se originó justamente en Argentina y no en África, pero lo rescato como una curiosidad, ¿ya? Una anécdota. Ya, en torno a los cerros Trenchén y Caicay. Muchos de estos cerros se ubican en zonas que son propensas a inundación por tsunami. Son zonas que están bajo la cota de 30 metros. Y como decía, muchos de estos cerros se concentran en la serie oriental y occidental. Y estos cerros también da la casualidad de que se ubican en zonas que tienen la componente de que se elevan, ¿ya? Aquí cito al profesor Sergio Barrientos en su trabajo, de que todas las tierras que están más o menos a 140 kilómetros medidos de la fosa Atacama tienen una tendencia a alzarse en esos terrenos. Y lo que está más distante tiene una tendencia a una subsidencia, 1,5 metros más o menos de subsidencia. Y esto uno lo puede ver con cada terremoto que sucede en el país, ¿ya? Porque los seres marinos, como las algas, o los cochayuyos, o bivalvos que viven en los roqueríos costeros, son como indicadores de este alzamiento que sucede cuando hay un terremoto, tras un terremoto, ¿ya? Y que a veces puede ser hasta de 3 metros. ¿Ya? Y bueno, este es un mapa que actualicé hace unos días atrás sobre los cerros, que ahora tengo 36 cerros frente. Cuando terminé mi memoria tenía 26, entonces aumenté esa cantidad. Y noten que está concentrado en lo que es justamente como el mapa que le mencioné de Erice al principio de la presentación. ¿Ya? En el caso de Argentina no encontré muchos cerros, encontré 2, pero es porque estaba limitado de tiempo. ¿Ya? Y nuevamente noten de que buena parte de los cerros Trenchén están como localizados más o menos en la península de Arauco, que es una zona que está siempre alzándose. Respecto a los tornados, que eso fue un producto inesperado, ¿ya? De la investigación. Los tornados son algo que cuando sucedieron en el 2019, a finales de mayo del 2019, se pensaba que era algo que era una evidencia del cambio climático, ¿ya? Y muchas veces muchos meteorólogos mencionaban de que esto era una evidencia de eso, ¿ya? El que haya ocurrido un tornado en Los Ángeles. Pero resulta que los tornados los tenemos desde 1554, ¿ya? Entonces no es algo que sea con el cambio climático. Quizás tenga relación, ¿ya? Pero eso no está claro todavía. Ahora, de los tornados, noten de que están concentrados de mayo a junio o julio, ¿ya? Esto es de los 75 que llevo recopilado. Y más o menos se corresponde con la lluvia, ¿ya? Más o menos con la curva que ofrece la lluvia en el país. Y tenemos un fuerte lo que es en junio, ¿ya? Aquí tenemos una imagen de unos familiares que están en San Nicolás, ¿ya? En que muestran aquí una nube embudo. Y esa misma fotografía la contrasté con una que tomé yo en la zona, ¿ya? Que más o menos fue por acá donde sucedió esa nube embudo. Y hace unos 2 días atrás, nuevamente sucedió esto, pero en Puerto Montt. De hecho, ahí rescaté un pantallazo de Twitter y otro de una noticia de prensa nacional. Ya, y si uno empieza a revisar el tema bibliográfico, ¿cierto? En este caso en la Biblioteca Nacional, uno va encontrando estas cosas, ¿ya? Sobre el tema de los tornados. Ya, esos son recortes de prensa. Esto en un libro de Alfredo Weber, que mencionaba que en Chiloé de vez en cuando sucedían trombas. Y yo podría decir que en Argentina tenía más conocimiento de lo que sucedía en Chile, ¿ya? Porque en una tesis doctoral de esta persona, ya ella había notificado de que en este sector, que nuevamente se corresponde con el territorio mapuche, sucedían tornados, ¿ya? Entonces,
tanto que esto es algo que está siempre presente. Esto fue más o menos este reporte de prensa que les mostraba, que lo hice en la Biblioteca Nacional. Y los meteorólogos siempre consideran que los tornados, el primer indicio sería en Canelmapo, que está al norte de Ancud, en el canal de Chacao. Ya, el 14 de mayo de 1633. Pero si uno revisa un libro mucho más antiguo, en la Araucana de Ercilla, uno encuentra de que el primer indicio fue el 23 de abril de 1554. ¿Ya? Y si me permiten, la voy a leer. Parece que yo encuentro que son geniales para poder entender eso. Cuando el campo de allí quería mucho, que ya la trompa caminar tocaba, súbito comenzó el aire a turbarse, y el prodigio triste se expresaba. Nube con nube vienen a cerrarse, turbulento rumor se levantaba, que con aireados ímpetu violentos mostraban su furor los cuatro vientos. Ya, este evento, dentro de lo que mencionó el canto 9 de la Araucana, habla de que la gente mapuche tomó esto como una señal para detener la guerra por unas 3 semanas. Porque ellos veían la figura de Ponamun, un ser de 2 pies, que le advertía que no hicieran la guerra con los españoles. Pero a su vez, los españoles veían una señal de la Virgen María para detener la guerra con los araucanos, con los mapuches, más o menos por el mismo periodo. Pero tras esa tregua breve, continuó la guerra en esa zona. ¿Ya? Y muchos fenómenos volcánicos, meteorológicos, eran tomados como señales para detener la guerra, ¿cierto? En este caso la guerra de Arauco. Aquí la fecha que justamente sale en la Araucana, Ercilla. Y si recurrimos a informes navales, tenemos otros elementos. ¿Ya? 3 trombas marinas en el lado del Ebu. Y el elemento ¿por qué comencé a estudiar tornados con el tema mapuche? Es porque hay un relato, fue tomado por el profesor de Estado Tomás Guevara en 1908, que hablaba de que cuando sucedió un terremoto de 6 días, tras ese terremoto la gente tenía señales, ¿cierto? Aquí mencionan a 4 machis que tenían la profecía de que después iba a venir el caicay, en forma de viento, un viento remolinado. Y para poder combatir el caicay se hizo un sacrificio, ¿ya? Más o menos que sale acá en este párrafo. Hizo un sacrificio para que la persona que fue lanzada al lago Buri combatiera de forma espiritual con el caicay que se formó. Ahora bien, el caicay, la forma en cómo se le describe es a través de este pez, ¿ya? Que sale aquí, la Geotria australis, o la antena de bolsa, como le mostraba al principio, de que tienen como un cogote, ¿cierto? Un desarrollo más fuerte en lo que es el cuello. Y este pez está presente en Australia, en Chile y en Nueva Zelanda, que antiguamente formaban Gondwana. Es un pez antiguo, ¿ya? Que está presente en la Tierra y que está en peligro de extinción. Y no mucha gente lo conoce, lo confunden con otros seres, como un congrio a veces lo confunden. Ahora bien, el relato habla de que si se encontraba el caicay, ¿cierto? Este ser, si se encontraba con el yunyul, ¿cierto? Iba a causar el fin del mundo. Que es algo que también está presente en la oralidad mapuche, el tema de que se veía todas las señales geológicas o meteorológicas que sucedían en el territorio, se tomaban como una señal del fin. ¿Ya? Destaca en este caso los eclipses que sucedieron hace poco, porque los eclipses que sucedieron hace poco se relacionaron con la floración de la quila, que es como una especie de bambú. Y esa especie de bambú florece como cada 15 o 30 años. Y cuando florece se llena de ratones en el territorio. Y la gente se empobrece porque se le comen la siembra. Entonces, el tema del fin del mundo es algo que está muy presente en los relatos, como que siempre sale, en cada momento. El yunyul serían los mustelidos chilenos, ¿ya? El huillín y el chungú. Y bueno, este relato, el que le mencioné, sucedió en el lago Buri, que ahora es mi actual zona de estudio, ¿ya? Para el magíster de geología.
Y bueno, aquí tengo una imagen que como que encuentro interesante mencionar, que en la desembocadura del lago Budi, como aquí ven una maquinaria para poder hacer, un surco, ya que el lago Budi tiene la característica de que en los veranos se seca la desembocadura. ¿Ya? Entonces, por eso para el otoño y el invierno la gente recurre a la municipalidad para hacer estos surcos, para que el lago desagüe drene sus aguas. Pero antes de que hubiera maquinaria civil, la gente recurría a la yunta de Güey, ¿ya? Para hacer estos surcos, para comunicar el lago con el mar. Y bueno, esto es como nuevamente una anécdota que puede ser interesante para el tema meteorológico. Es que el Caicai, ¿cierto? Los tornados que han sucedido en Chiloé se han recopilado en la cultura popular, ¿ya? Y esta canción que fue recopilada por Héctor Pávez es una canción que está presente, es como un reciclaje que está presente, apareció por primera vez en una película española, Mercedes, de 1932, que fue retomada por un mexicano, ¿ya? En 1979. A lo que voy es que muchas cosas que más o menos ocurren en un territorio, ¿cierto? El tema de inundaciones en Chiloé, la gente rescató esta idea de esta canción porque se adecuaba a su territorio, a lo que le sucedía meteorológicamente. Y entonces la canción, El Tornado, que recopiló Héctor Pávez, tiene una autoría, pero la gente la perdió en el tiempo. Ya, bueno, nuevamente cuando expliqué el tema de los tornados y aparecí en la prensa nacional, pues tengo como un recuerdo de eso. Ya esto para finalizar, que en el tema mapuche siempre los relatos están subordinados a las culebras. ¿Ya? Desconozco por qué sucede eso, pero en buena parte de la oralidad mapuche, las culebras siempre están presentes para explicar fenómenos. La piruquina es un ser volcánico, ¿ya? Que nace cada cuarto de siglo después de un fuerte terremoto. Su característica es que su cuerpo es rojo, ¿ya? Pero a medida que va caminando por el territorio, por la ladera de los volcanes, se torna color térreo, ¿ya? Cuando muere deja un montón de hijos, ¿cierto? Enloquecidos, gusano enloquecido. Lo cual puede ser como una metáfora a las coladas bajo el juez, o las coladas cordadas. El cuyuche es otra culebra, pero que a diferencia de la piruquina no es visible, es algo que actúa de forma invisible. Que la gente la ve a la distancia y se enferma, ¿ya? Y este relato propuse que tiene que ver con los gases volcánicos, porque no solamente nace en la través de las cráteres de los volcanes, sino que también surge de zonas cercanas a los volcanes, ¿cierto? Por ejemplo, si uno va a una terma, ¿cierto?, del sur, uno ve que las termas burbujean. Esa burbuja, ese gas volcánico, relacionado con los volcanes cercanos. Y el Cahuacagua, que es un relato que comparte Chile y Argentina, es un remolino que nace por la interacción entre las nieves con las coladas de lava, ¿ya? Por el fuerte gradiente térmico que tiene la colada de lava con las nieves. ¿Ya? Ese gradiente es súper fuerte. Piensen que una colada de lava sale como 800 o 1000 grados, ¿ya? Y el hielo está a 0 grados, entonces un gradiente muy fuerte. Y en el contacto se forman remolinos que la gente describía como es un ser, ¿ya? Una culebra que tenía la particularidad de que emitía silbidos, ¿ya? De hecho, cuando las coladas interaccionan con la nieve, esos remolinos que se forman son justamente silbantes, ¿ya? Bueno, estas son dificultades que encontré al respecto, que lo tomé dentro de la discusión, de que no tenemos disponible cómo era el pensamiento mapuche original. No tenemos cómo lo veían gente extranjera, ciertos misioneros europeos, de cómo veían estas ideas que eran ajenas a su cultura. Y también muchos de los relatos de las componentes geológicas que se pueden ver en ellos están siempre muy emparentados con el volcanismo, pero eso al parecer tiene que ver con la forma en cómo se distribuyó el pueblo mapuche después de la incorporación o la anexión del territorio, tras la pacificación en Araucanía, en Chile,
la campaña en desierto en Argentina. Entonces, posiblemente la conservación de esos relatos tienen que ver con ese hecho histórico que sucedió en ambos países. Y bueno, tal como lo pueden leer aquí, estos relatos operan a una escala diferente a la que uno puede tener en la literatura. ¿Ya? Igual que en la geología, ¿cierto? Son fenómenos imperceptibles que actúan en escala de tiempo distinta a la humana. Ya. Bueno, estas son las conclusiones que hice dentro de mi memoria, de que la cosmovisión del tema de la religiosidad habla de que había un fuerte vínculo entre el pueblo mapuche con su territorio. Y ese vínculo muy fuerte se evidencia en cómo identificar los fenómenos geológicos, meteorológicos de su territorio. ¿Ya? Lo que uno puede rescatar en la toponimia, lo que uno puede ver en las formas de las formaciones rocosas. Y estos relatos actúan como una forma educativa para prevenir de eventos. ¿Ya? Por ejemplo, la peruquina, no acercarse a un volcán porque va a ser una culebra que te va a comer. Una culebra de fuego. Y otro relato con desarrollo similar. Es lo que les decía recién, de que estos relatos, a mi modo de ver, eran una educación preventiva para estos fenómenos que sucedían, ¿ya? Para prevenir desastres naturales. Y esta es una propuesta de que falta esta idea de complementar o conversar conocimiento. De hecho, lo que yo hice está como en pañales, ¿ya? Porque faltan más estudios que traten de hacer estos vínculos. Porque uno podría ver en los relatos, por ejemplo, rescatar fenómenos que han sucedido en esta zona, por ejemplo, remoción en masa. Si los relatos hablan de remoción en masa, habla de que la gente tiene un conocimiento de que siempre suceden. Si siempre suceden, hay que tenerlo en cuenta cuando uno tiene planes de obras civiles. Y ya, las pedidas, son fotografías de esa vez que defendí, y le agradezco su atención. Gracias, Cristian. Muy interesante. Y bueno, esto viene a complementar una clase anterior que nosotros tuvimos sobre sistemas de creencias. Y bueno, tú muestras cómo pueden confluir dos sistemas de creencias diferentes, como es el científico y el indígena mapuche en este caso, con un conocimiento que se genera de una manera distinta, ¿no es cierto? Mucho más ligado a la experiencia de lo cotidiano. Entonces, te quería preguntar, Cristian, ¿cómo ves tú cuando estos territorios de alguna manera son utilizados con fines de actividades económicas occidentales y se destruye, ¿no es cierto?, en pos del desarrollo? ¿Afecta esto el sistema de creencia, la relación que tiene la gente con su territorio? Claramente lo afecta. Podría citar ejemplos. A ver, hace ya más o menos hace más de 10 años, habrán escuchado de que hubo unas personas mapuches que murieron tratando de evitar la construcción de una presa, ¿cierto? En Ranco. Y da la particularidad de que una de esas personas que era promotora de que se evitara esa construcción de esa presa, murió ciega, ¿ya? Ella se ahogó, quedó ciega, tratando de batallar legalmente de que no hicieran una construcción, porque afectaba un cementerio. ¿Ya? Había un cementerio de sus familiares en esa tierra, el Estado le ofrecía indemnizarla con un cierto valor monetario que ella no aceptaba. ¿Ya? Y tras años de
de pelea legal, ella murió en el lago estando ciega. De nuevo, el tema, por ejemplo, del renewal. La gente nuevamente mencionaba el tema del fin del mundo, porque tomaban en cuenta de que cuando sucedió el terremoto era una señal de que estaban pidiendo su religiosidad o se estaban ahuincando mucho. Y la gente lo tomó de esa forma. De hecho, si ustedes empiezan a investigar en la prensa, notarán de que hubo un sacrificio humano en el lago Budi, de un niño de 5 años. Y la gente lo tomó como una señal de la naturaleza para que corrigieran su actor humano en torno a ella. Es algo que puede ser súper discutible, ¿cierto? Un tema súper discutible del lado sociológico, el lado legal, el lado cultural. Pero sí, lo afecta, profesora. Lo que hagan las personas en el territorio afecta el modo de creencia. Y hace que las mismas creencias como que se reciclen en torno a eso. Muchas gracias, Cristian. No sé si desde Facebook, Andrés, habrá alguien que nos está preguntando o alguien en sala. O alguna razón distinta, porque muchas de las figuras mitológicas que aparecen en la componente mapuche son septiembre. Ay, no, yo no sabría decirlo. Tengo una cierta idea de que por qué sucede eso, pero... ¿Podrías, perdón, repetir la pregunta porque no se entendió? Ya, lo que pasa es que el alumno preguntó por qué siempre en la cosmovisión mapuche hablan de serpiente o hablan de culebra. Eso preguntó recién. Ok. Y tengo una cierta idea de por qué sucede eso, pero yo no estoy seguro porque habría que discutirlo con otros profesionales de otra área para poder responderla de forma adecuada. Pero el trabajo de Berit Bruy, una española chilena, una española chilena, ella hizo un trabajo recopilatorio de leyendas de América. Y lo que ella podía notar es que las culebras relacionadas con temas de geológicos, remoción en masa, volcanismo, es algo que está presente en esta Alaska, la Tierra del Fuego. Y si uno empieza a ver en el Google Earth o en un mapa, uno ve que es como una cordillera continua. ¿Cierto? De Alaska a la Tierra del Fuego es casi una cordillera continua. Con algunas salvedades, ¿cierto? En algunos valles o lagos, como en Nicaragua. Pero posiblemente esta idea de cerros, ¿cierto? Que es continua en el continente, y los cerros siempre se dan en cordilleras, que son alargadas, quizá lo fue emparentado con las culebras, pero esa es una idea muy vaga de por qué sucede eso. Yo no sabría afirmarlo con fuerza. Pero creo que por ahí va la cosa. Gracias, Cristian. Acá me dicen que hay una pregunta en Facebook que dice lo siguiente. Cristian, muy interesante tu charla, felicitaciones. Otros autores han planteado que los grandes mitos corresponden más bien a cosmogonías fundantes, con un contenido ético, su ética, para transmitir. ¿Podrías referirte a esa posibilidad? Y continúa. ¿Son incompatibles ambas interpretaciones? No creo que sea incompatible el tema de la ética, ¿cierto? O sea, estudiar la mitología en torno a la ética, o estudiar la mitología en torno a la geología, o estudiar la mitología en torno a otras disciplinas. No creo que sea incompatible. De hecho, pueden complementarse esas observaciones. Ahora sí, pues, resulta que, por ejemplo, en los mitos griegos, tengo entendido de que lo asociaban con un tema valórico. Pero eso está discutible porque la persona que le mencioné al principio, ¿qué salió? A ver. Ya. Esta profesora que era una geóloga, ¿ya?
ella no se limitó por esa barrera como de cátedra, o esa barrera como de disciplina. No se limitó a eso, ella propuso de que, para ella que era un amante de los mitos griegos y romanos, esos mitos explicaban fenómenos geológicos que estaban encapsulados o enmascarados por este tema de personajes, ¿cierto? Personajes que interactúan entre ellos. Pero no creo que sea incompatible, profesora, vincular observaciones de muchas disciplinas. De hecho, lo que hice yo puede ayudar a otra disciplina en su respectivo estudio, o esos estudios ayudan respectivamente a mí. No creo que sea algo que no se pueda dar. Uh-huh. Bueno, ahí también Kaikai y Tren Tren de alguna manera representan el bien y el mal, ¿no? En el sentido que uno le pudiera dar una interpretación desde un punto de vista ético. No sé, ¿qué piensas ahí? Ya, Tren Tren y Kaikai, vamos a buscar esa lámina para complemento. Ya. Sí, hay propuestas que hablan de que es el bien y el mal, ¿cierto? Kaikai representando el mal y Tenten representando el bien, pero eso es algo que yo siento que depende del punto de perspectiva de uno. Hay relatos de que hablan de que no son dos cuerdas, es una con dos cabezas. ¿Ya? Es justamente lo que le mencioné del sacerdote Busimne, de que él hablaba de que este ser que rompía estos témpanos de hielo que estaban bajo el mar era un ser de dos cabezas, que una quería dominar sobre la otra. No siento que sea tan taxativo el tema del bien y mal. El mismo está como presente en todos nosotros. En algún momento actuamos bien, en otro momento actuamos mal. Y esta culebra como que más o menos encierran ese concepto de que en las personas hay una dualidad de comportamiento. Uh-huh. Muy interesante. No sé si habrá alguna otra pregunta ahí en sala. Que muchos de los procesos geológicos mencionados siempre van tendientes hacia los desastres naturales, a los tiempos de crisis. Pero no existe una contraparte, quizá como la asociación cosmológica, ciertos procesos geológicos que van hacia el bienestar o hacia la prosperidad, quizá como tiempos de la primavera. A ver, relatos que hablan de prosperidad. No conozco. No. Si uno quisiera hacer como una clasificación de relatos mapuche, que son alrededor de 400, de lo que están como recopilados en libros. Porque ahí existen un número indeterminado que sigue siendo oral y que no están registrados en forma escrita. Yo analicé unos 60, ¿ya? Porque el otro los excluí porque algo que se escapaba de lo que yo tenía que hacer como geólogo. Había un tema por ejemplo, de relatos que hablaban de comportamientos de animales, ¿ya? Cómo se comportaban animales representando ciertos valores, igual que los mitos griegos. Y algo que yo lo anuncié en mi escrito de que lo iba a excluir por eso, porque no podría rescatar en ellos algún elemento geológico a discutir. Ya. Pero no siento, de lo que yo haya conversado o leído, relatos de que hablen de prosperidad o señales de prosperidad. De hecho, creo que ningún relato se escapa de eso. O sea, noten, por ejemplo, en la Biblia. En la Biblia, si uno lo empieza a analizar de forma crítica, no religiosa, sino de forma crítica, uno empieza a observar de que los relatos siempre son en temas en torno a desastres. El caso de Moisés, por ejemplo, cuando se sale del desierto, y habla de que el mar se abrió, la gente de Egipto murió, o no sé, va a ver, cuando huyeron de Babilonia, ¿cierto? ¿Ya? Nunca no siento que sean relatos en torno a un tema de prosperidad, siempre son como de tema de sufrimiento humano. ¿Ya? Y de las cosas que yo leí y conversé, nunca las personas como notan lo bueno de ellas, sino que notan el sufrimiento que tuvieron que pasar para poder llegar a ese punto. Entonces no siento que existan relatos que hablen de lo que me preguntaste recién.
Cristian, ¿y observaste cuando hiciste tu investigación, algún sincretismo cultural respecto de la religión cristiana en el territorio? Yo diría que todos los relatos de alguna forma están contaminados con el tema del cristianismo, si uno lo quiere tomar de esa forma. Ningún relato mapuche de lo que están escritos se salva de la mención de algún ser que es propio del cristianismo. Y lo mismo, cuando uno conversa con personas, ninguna de sus relatos ninguno de sus relatos se salva de mencionar algún elemento cristiano, ¿cierto? Pero yo creo que algo que es propio de nuestro siglo, ¿cierto? Hubieron 500 años en que hubo un contacto y inevitablemente van a quedar trazas de una cultura dentro de otra, o viceversa. Entonces, muchos de estos relatos, el principal de Tren y Caicay, muchas veces se menciona con Adán y Eva, el Génesis, o se menciona a Jesús, ¿cierto?, del Nuevo Testamento, como actuando a través de Tren. Entonces, no es algo que esté libre. Siempre hay trazas o hay un 50% a veces o más en que el cristianismo está fundido con la convicción mapuche. ¿Y tú ves que esto tenga alguna forma de interpretar distinta el territorio? Que si ese sincretismo afecta la visión del territorio, lo más subjetivo, los valores, lo que uno entiende, por ejemplo, por naturaleza o cosas de ese estilo, ¿se afecta de alguna manera? Porque sabemos que la cosmovisión mapuche está muy imbricada con la naturaleza, ¿no es cierto? Es como una visión muy holística. ¿Crees tú que esta visión del cristianismo, que es como el ser humano que domina la naturaleza, puede haber afectado esa visión? Sí la afectó y algunas veces fuertemente la afectó. ¿Ya? Algo que en 1918 ya hacía notar una folclorista italiana, Esperanza Saunier. Para ella, un relato de la creación, que no tengo la fotografía al respecto, pero parece que sí tengo. Aquí. Ya, a ver. Ya, si ven esas imágenes, ya, que fueron hechas por Eduardo Rapimán en el 1997, muestran los pillanes, ¿ya? Y este es un relato que está fuertemente emparentado con el cristianismo, no hay forma de poder separarlo, ¿cierto? Lo que es mapuche netamente con lo que es cristiano netamente. Y ya estas pinturas ya hablan de lo que hablaba Esperanza Saunier, ya en 1918. Ya. En el principio, ya, el creador, Mengue Chen, que si uno lo quiere tomar en paralelo con el cristianismo, es un ser de 4 personas. En el cristianismo tenemos un ser en 3 personas, ¿cierto? La Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y acá, el ser, ¿cierto? El creador, es un ser de 4 personas, una familia. Un papá, una mamá, un niño y una niña. ¿Ya? El creador creó las cosas. Los primeros seres que creó, de nuevo, en semejanza con el Génesis, creó los Pillán. Y los Pillán, que eran seres de luz y fuego, querían gobernar sobre lo creado, en particular dominar sobre las personas. ¿Ya? Así que el creador le hizo la guerra a los Pillán, en el principio de los tiempos. Y de nuevo, el relato es muy parecido al Génesis, si uno lo empieza como comparar. ¿Ya? Y lo que es como distintivo es la idea de la esfera, ¿ya? Que el creador encerró a los Pillán rebeldes, de los que estaban en su contra, los aglutinó en una esfera primordial, si quieren verlo de esa forma.
Y en esa esfera, lo toman con el tema de luz y fuego, ¿ya? Porque de eso están hechos los cuerpos de los villanos. Él escupió, maldijo sobre esta esfera. Y al escupirla, la corteza de esta esfera se empezó a convertir en roca, que es similar, de nuevo, si uno lo ve en el presente, con la geoquímica y la astronomía, ¿cierto? Porque proponen de que en el principio los silicatos y óxidos se empezaron a aglutinar, que estaban fundidos, se empezaron a aglutinar para formar planetesimales que después formaron planetas. ¿Ya? Ese es un tema que uno podría emparentar. Ya. Cuando se formó esta esfera, él la partió con una patada. Y en esa patada los fragmentos de esta esfera cayeron a la Tierra. Y de estos fragmentos se formaron los volcanes. ¿Ya? Las partes que estaban convertidas en roca, pillanes muertos, ¿ya? Encerraban a los pillanes que quedaron vivos, los que quedaban en el interior, en el núcleo de esta esfera. Y los pillanes que quedaron vivos querían pedirle perdón a su creador, ¿cierto? A esta familia, ¿cierto? Querían pedirle perdón y ascendieron, ¿cierto? Pelearon entre ellos, ascendieron en forma de columnas. Estas columnas quedaron en el cielo. Y en el cielo, como no se pudieron reconciliar con su creador, lloraron. Estos quienes lloraron fueron las primeras estrellas que iluminaron el cielo, y con sus lágrimas empezaron a erosionar, ¿cierto? Lo que es la cordillera de los Andes. Son las formas en cómo la describió Preta Saunir, y eso que encuentro como rico dentro del lado de la geología, ¿ya? Porque habla de erosión, habla de un tema de aglutinación de cosas calientes que después se empezaron a enfriar. Y si ustedes ven las pinturas de Rapimán, ustedes ven que están los pillanes están en forma de capas, ¿cierto? Estratos, que es algo que se ve en la geología. Entonces, son cosas que uno podría como rescatar o que llaman la atención, como esa forma en la cual la gente tenía como cierta idea de cómo era su territorio bajo tierra. Gracias, Cristian. No sé si habrá alguna otra pregunta por ahí, ya sea en sala o en Facebook. ¿No? ¿No? Porque estáis con la mano levantada. Ya. Bueno, si no hay nada, no sé, Cristian, si quieres decir algunas palabras para cerrar, alguna inquietud que te hubiese surgido a partir de esta misma conversación y que quisieras redondear. Inquietudes tengo muchas, pero siento que eso escapa a la invitación de la charla. Agradezco nuevamente la oportunidad, profesora, de que me haya invitado para su curso. Agradezco a la audiencia por ponerme atención en estas cosas que a mí me llamaron la atención, esta idea de buscar mi identidad, que no la tengo todavía muy clara, ¿cierto? De si soy geólogo, si soy mapuche. Hay gente que no me considera mapuche. Hay una discusión con el mapuchómetro que suelen mencionar algunas personas. ¿Qué tan mapuche eres tú? Y todas estas cosas que fui enlazando, ¿cierto? Mi propia experiencia de vida, cuando salí del liceo técnico para ser mecánico, tornero, y por el tiempo que estuve haciendo pan con mi padre. Entonces, hay muchas cosas internas mías que las fui manifestando en el escrito de la memoria. Y agradezco que me hayan dado la oportunidad nuevamente de darlas a conocer. Muchas gracias a ti, Cristian, por haber aceptado esta invitación una vez más. Es segunda vez que tú estás con nosotros en Territorio y Sociedad. Y bueno, para mí es muy importante tu contribución porque así como tú hablas de este problema tuyo de identidad, a veces eso mismo nos pasa con los territorios. Y los territorios también van cambiando su identidad o la percepción que nosotros tenemos de los territorios y por ende eso también va modificando tanto la identidad como la identidad de nosotros mismos en ese territorio. Y es algo que está en continua transformación y hay que estar observando eso, porque de eso también depende de lo que nosotros podamos hacer en un determinado territorio. Esto que tú hablabas de la cosmovisión o del sincretismo,
todo esto nos va a ir dando pautas de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, y por qué es tan importante conocer esto, por qué es tan importante cuando uno va a un territorio conversar con la gente y hacer las cosas con las comunidades, como insiste muchas veces acá Andrés Monares, que está en el público y que es antropólogo, ¿no es cierto? Es muy importante hacer las cosas con las comunidades y conocer de sus valores, conocer de su cosmovisión. Entonces, bueno, tú viniste a explicarnos un poco eso, también para nuestros y nuestras estudiantes que están un poco más cercanos a ti también en edad y en experiencia en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, para que vean también que se pueden hacer cosas distintas y que esperemos que también tú puedas seguir desarrollando este tema ahora en tu magíster. Así que muchas gracias, Cristian, y yo también agradezco a todas y todos quienes estuvieron conectadas y conectados, y bueno, espero que muchas personas más puedan ver esta transmisión, porque al menos a mí me pareció muy interesante. Así que muchas gracias nuevamente, y seguimos con nuestra semana de humanidades, así que estén atentos al programa. Que estén muy bien. Chao.